Hoy hablamos de El Salvador y de cómo en los últimos 2 años ha pasado de ser el país con la tasa de homicidios más alta del mundo a ser el país con el mayor número de presos del mundo. Obviamente estoy hablando en proporción a la población porque, en caso de que no lo sepáis, El Salvador es este lugar aquí en América Central y es un poco más pequeño que Cerdeña. Sin embargo, 6 millones de dólares siempre se consideran una cantidad pequeña para establecer récords de ese tipo. Para lograrlo, se necesita ser un poco especial. Entonces, es lo que hace que El Salvador sea el campeón mundial de los récords negativos, incluso cuando las cosas parecen mejorar y avanzar en la dirección correcta. Hay mucho que decir sobre por qué El Salvador es el típico lugar donde no se va con sutilezas. Por ejemplo, el año 1932 se recuerda como la matanza, es decir, la masacre, y esto se debe a que 40.000 campesinos se rebelaron y el general Martínez decidió no y disparó. Nos quejamos hoy de unos problemas, veamos lo que sucedía en otros estados antes. Vayamos a lo más reciente. Entre el 79 y el 92 en el país hay una guerra civil y esta comienza después de que el gobierno de derecha de Romero es derrocado por una junta militar reformista. ¿Sabéis lo iluminados que son los reformistas militares? Poco, al menos poco según mi punto de vista, y por lo tanto 13 años de guerra civil, 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y un número indeterminado de personas que logran escapar al extranjero. ¿Y a dónde se escapan? Del centro de América te vas tal vez a Chile o tal vez te vas a Brasil. Obviamente no te vas a Los Ángeles, que incluso tiene un nombre español, por lo que parece tu casa, y mientras El Salvador, que se ha quedado cerca de evitar los escuadrones de la muerte en Los Ángeles, los salvadoreños compran villas de lujo y llevan una vida de lujo porque Los Ángeles también es el lugar de las estrellas y ofrece muchas oportunidades para los inmigrantes salvadoreños. Y si os habéis creído esta última frase, pues quizás no os he dicho que El Salvador no es exactamente Monte Carlo y los salvadoreños no son precisamente millonarios, por lo que acaban en las zonas peores que Los Ángeles, esas controladas por otros inmigrantes pobres que llegaron antes que ellos. Sorpresa, son mexicanos y también sorpresa, los mexicanos no les agradan los no mexicanos. Por lo tanto, los salvadoreños no les caen bien y los mexicanos son un poco violentos y se dedican a lo que nosotros llamamos pandilla, una forma de actividad delictiva en grupo. Ahora imagina qué significa. Imaginad lo que significa para un grupo que se siente muy unido en un país que está bastante acostumbrado a la violencia y también tiene cierta capacidad empresarial. De hecho, así nace la Barrio 18, la primera pandilla internacional salvadoreña, que también podemos llamar simplemente 18, y no entiendo esta cosa de los números. Además, porque después de un tiempo una parte de la Barrio 18 se va y crea la Malatrucia 13. ¿Podemos llamar solo a 13? Es también un número de suerte, a diferencia del 18. En cualquier caso, las pandillas gustan y a veces se dividen en pandillitas que aún así matan tanto como las pandillas grandes. ¿A quién le importa? Como todas las pandillas, hacen lo que les gusta a los hombres violentos en grupo. ¿Qué manera de hacerse tatuajes? Nunca he entendido eso de por qué un grupo de hombres armados quiere mostrarle al otro lo que tienen en el pecho, pero saquen las conclusiones que quieran e imaginen que se los muestran en la situación que quieran, porque yo no estoy aquí para juzgar los tatuajes. El problema es cuando te dedicas a los asesinatos, violaciones y secuestros, que tal vez estoy aquí para juzgar un poco, pero si esa es tu vocación, ¿quién soy yo para decir que no? Sin embargo, después de que la guerra civil termina en 1992, Estados Unidos finalmente puede repatriar a las personas de los Barrio 18 y de las MS-13, ya sea a sus hogares o tal vez a la cárcel y luego a casa. Pero en fin, si antes podían no regresar a su país de origen por serían asesinados, había una guerra civil, en ese punto no tenían grandes excusas. Y así poco a poco los devuelven y Salvador descubre un problema que no sabía que tenía. El Ken. Imagínense cómo se siente un país que acaba de salir de una guerra civil de años y años y se encuentra con pandillas en las calles cometiendo violencia al azar, porque al menos la guerra civil tiene un mínimo de ideal, las pandillas ni siquiera eso, es decir, al final solo quieren dinero o algo así, y por eso El Salvador establece un nuevo récord negativo, el de la tasa más alta de homicidios por cada 100.000 habitantes.
Y vamos a partir del año dorado, que me parece que es el 95,145 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si tuviera que hacer la proporción con la población de Italia, serían alrededor de 87.000 homicidios al año. 238 al día, todos los días. Incluso en festividades como Navidad, Año Nuevo y Pascua, que en Italia no se desea hacer porque somos viejos y perezosos. ¿Habéis notado que los asesinatos en Italia disminuyen? Viejos y perezosos. Los ancianos y los vagos no usan armas porque tienen pensión y no les importa matar por dinero. Mantener un número de muertes tan alto es una tarea bastante difícil. Incluso ha habido años como en 2010, en los que Honduras superó a El Salvador en número de homicidios. Esto se debe a que en 2009 el gobierno de El Salvador implementó un programa reformista conocido como Mano Dura, que significa mano firme. Posteriormente se introdujo Mano Superdura, que implica una mano aún más firme. Aunque no se llegó a implementar la mano superdura, el concepto era similar. Para los jóvenes, la mano puede ser feroz o puede ser suave como una pluma, y hoy ha sido suave. Por cierto, El Salvador tiene un sistema político prácticamente bipartidista. Si miramos del 92 al 2018, sube a la derecha y a la izquierda, y todos tienen problemas de asesinatos y corrupción. Gobierno de derecha encarcela, uno de izquierda encarcela más. Cambian políticas, pero represión persiste y afecta a la gente. ¿Sabéis cómo funciona la política? Es así en todas partes, no cambia mucho en lo que tienes que hacer. Luego, la izquierda es izquierda y por lo tanto tiene todo el aspecto revolucionario y también hace el gesto amigable. Derecha o izquierda, mano dura y mano superdura, Honduras será su momento de gloria, pero luego el orgullo salvadoreño vuelve a tomar el control en 2015 y se vuelve a los antiguos esplendores con 104 muertes por cada 100.000 habitantes, lo que equivale a 60.000 muertes al año en comparación con Italia. Y si os preguntáis cuántas muertes al año ocurren en Italia, en 2015 estábamos alrededor de 400 y luego descendimos a alrededor de 300. Faltando uno al día nos matamos. No nos quejamos, Italia está bastante bien. Y más que cero, porque cero siempre es mejor, pero es mucho menos de 60.000. Sin embargo, esta cuestión del cero seguramente ha captado la atención del alcalde de San Salvador, la capital del estado, quien se llama Nayib Bukele. Nayib decide que tiene que convertirse en presidente del estado y por eso quiere postularse para ese cargo, pero es expulsado del partido de izquierda en el que había sido elegido alcalde, llamado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Puede que os parezca extraño, pero según mi opinión, os habéis detenido en el hecho de que el nombre Nayib Bukele no es exactamente el típico nombre español que podemos imaginar. Es por eso que El Salvador tiene una de las poblaciones más diversas de Centroamérica y Bukele es mitad cristiano y mitad musulmán, lo cual puede tener un pie en dos estribos, pero en estos casos no está de más. Dado que Bukele no puede correr con ninguno de los partidos existentes, se hace el suyo. Lo llama Nuevas Ideas, pero los adversarios se lo hacen disolver, que es la típica maniobra que uno hace cuando sabe que podrías ganar las elecciones y entonces tiene que encontrar un partido que exista, que le permita postularse entre ellos y gana con el 53% de los votos. Por ciento de los votos. Ten en cuenta que era el alcalde de la ciudad más grande de un lugar pequeño, es decir, es como si el alcalde de Cagliari se postulara como presidente de la región, pero Bukele era un tipo. Un tío con muchas ideas, incluyendo reconocer Bitcoin como moneda legal junto al dólar. Pero de eso os hablaré otro día porque tenía todo un proyecto que se llamaba Bitcoin City y era bastante interesante. Lo que estamos hablando actualmente, lo que lo diferencia, es el hecho de que él logra alcanzar de forma no oficial un alto el fuego entre el barrio 18 y la MS-13 y los índices de homicidios disminuyen. Diría que parece todo muy bonito como un cuento de hadas, tanto que en 2021 la tasa de homicidios es la más baja desde el 92 y luego llega marzo de 2022 y algo sucede. Se rompe. A todos nos desagrada algo la política del gobierno y matan a 87 personas en 2 días. 64 el primero y las demás al día siguiente. Probablemente el primer día cansados, no sé. Si recordáis cómo surgió el 41 bis, de vez en cuando maniobras salen mal. Y es que Bukele no es de los que se dejan intimidar, así que va al Parlamento y pide establecer un mes de estado de emergencia.
El estado de emergencia, si os lo habéis perdido, es esa cosa que permite a quienes están en el gobierno hacer un poco lo que les da la gana porque suspende prácticamente todos los derechos civiles. Y esto no era lo que las pandillas esperaban y del 24 de abril al 24 de mayo hace que se queden 17.000. Digamos 17.000 delincuentes, si no parece que los seleccionaron al azar para decirte que podría ser el próximo. Y luego el 25 de mayo vuelve al Parlamento y pregunta si puedo tener otro mes porque no he terminado. Y así deja otros 17.000, y así sucesivamente hasta el 7 de diciembre de 2023. El estado de emergencia se renueva 21 veces y 75.000 personas acaban en la cárcel. Y de manera completamente inesperada, la tasa de homicidios disminuye a cero. 365 días sin ni siquiera una muerte violenta. Imaginad cómo se han sentido los médicos que prácticamente se han quedado sin trabajo, es decir, los que trabajaban en emergencias. No es bonito. Pensemos también en los médicos. Y luego Honduras comienza a apreciar este trabajo porque dice, bueno, al final es un modelo virtuoso y por lo tanto Honduras hace lo mismo que El Salvador. Pero nos quedamos en El Salvador porque no es que se detengan a 75.000 personas hoy, mañana todos están contentos. Porque siempre hay envidiosos, habrá quienes digan que es un autócrata, que es autoritario, y debo decir, también es deportista, él es el mismo, soy el dictador más guay del mundo, o sea, mírenlo, es el dictador más guay del mundo, ¿qué le van a decir? Es un dictador que va a elecciones y se prepara para las próximas con un índice de aprobación del 87%. Y esto es debido a que las personas que están en prisión no tienen la capacidad de votar y porque, de todos modos, salir sabiendo que alguien es asesinado todos los días no es exactamente salir en un estado de paz. Además, si matan a uno, probablemente 50 lo golpean es decir, entendemos que tiene un poco de sentido como tasa de aprobación. Pasemos ahora a las notas dolorosas porque si resolver los asesinatos es relativamente fácil, resolver la corrupción es mucho más complicado y esto se debe a que para los asesinatos tomas a aquellos con tatuajes porque sabes que las pandillas se hacen tatuajes. Pero no es que aquellos que se dejan corromper lo escriban diciendo me dejo corromper. Porque aquellos que se dejan corromper no tienen rasgos distintivos, no los ves con un Macintosh gris que andan por ahí para pasar el dinero. ¿Y entonces cómo lo hacen? Pero no importa, porque a Bukele ahora le interesa ser reelegido. Pidió permiso hasta el 1 de mayo. Para prepararte para las elecciones, debes hacer campaña electoral, por lo que te vas de vacaciones como presidente y sales a hablar con la gente. Rápidamente porque mientras montaba me di cuenta de que no he dicho en absoluto qué sucede en las elecciones que ya han tenido lugar. Y había un pequeño problema de que la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección para un segundo mandato y por lo tanto, en teoría no podría haberse vuelto a postular, pero pidieron una excepción a la Corte Suprema que con 4 votos de 5 dijo que se puede hacer. Obviamente no todos los países extranjeros lo han tomado muy bien. Por ejemplo, Estados Unidos ha intervenido para criticar la elección de la Corte Suprema, diciendo que la reelección de Bukele es un riesgo para la democracia de El Salvador, y ustedes saben que cuando los americanos creen que hay un riesgo para la democracia, terminan queriendo exportar la suya, y eso es un problema. De todas formas, Bukele les respondió diciendo que a él solo le interesa hacer otro mandato, pero eso es una tontería, eso lo dicen todos. Además, añade que hay 39 países desarrollados según el Fondo Monetario Internacional sin límite de doble mandato. Y entre ellos están los Estados Unidos y señala que los países en los que, en cambio, existe el límite de 2 mandatos, excepto Corea del Sur, son todos países subdesarrollados. América ha aceptado y ganado con el 84,6% de los votos, es decir, 2.700.000 votos de los 3.290.000 votos válidos. En la circulación peor, obtuvo el 74% de los votos y en la que le fue mejor el 90%. Y con los votos de los salvadoreños en el extranjero, es decir, aquellos que en teoría deberían saber cómo es realmente un dictador, ha obtenido el 98,2% de los votos. No de 4 en IG, sino de 322.000 de 330.000 votantes. Para el I, por ende, su mayoría será de 54 escaños de un total de 60. Obviamente las oposiciones han dicho que no están bien,
que no se puede hacer, que seguramente ha habido fraude aunque hayan sido 5.000 observadores externos los que lo han detectado y según ellos se deben anular las elecciones porque no es posible que alguien gane tan bien, aunque no haya ganado por un 2000%. Ha habido casos así, pero no es su caso. Solo ha ganado en un lugar pequeño. También puedes ganar bien, sobre todo cuando no tienes miedo de salir y ser asesinado, y por lo tanto no tiene sentido. Las oposiciones carecen de sentido, quieren anular las elecciones sin motivo, solo porque piensan que si hubiesen sido justas, ellos habrían ganado. Es decir, chicos, es la democracia, a veces ganas, a veces pierdes, a veces es una mierda, pero es la democracia. Y luego queda el otro problema, el hacinamiento en las cárceles, porque no es que arrestes a 75.000 personas y tengas espacio para mantenerlas. Además, 40.000 de ellas se encuentran en una cárcel que cuando tenía 8.000 ya estaba por encima de su capacidad en un 300%, así que entendemos que estamos a 1.000.000.000% más allá de la capacidad, es decir, mirad las imágenes. Dad cuenta de que viven como sardinas y por supuesto criminales, lo que queráis. Probablemente no todos y de todos modos no es algo bueno y tal vez podrías intentar recuperarlo un poco, tal vez borres los tatuajes con láser y cuando salgan nadie los reconozca como criminales, así que no sé. No está muy claro cómo Bukele quiere manejar la situación porque digamos, no es precisamente tu primer problema. Tal vez quiera enviar algunos presos a otro estado, pero por lo general los estados no quieren presos violentos debido a los problemas que pueden causar en su sistema penitenciario. No lo sé. Bukele ha tranquilizado a las organizaciones gubernamentales asegurando que hay suficiente comida para garantizar al menos 2 comidas diarias a los presos. La ducha, no sé, eso es otra cosa, pero comen. Y si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado este vídeo, es el momento de suscribiros, si aún no lo habéis hecho. Es el momento de hacer clic en la campana para que os lleguen los demás vídeos de inmediato y tal vez dejar un comentario, darle a me gusta. Así el algoritmo de YouTube le gustan mis vídeos y me anima a hacer más vídeos. Gracias.